Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la capacidad calorífica de las sustancias. ¿Alguna vez han notado que al tener en contacto dos sustancias diferentes, estas se calientan de diferente forma? Bueno, esto se debe a que algunas sustancias requieren de mucha cantidad de calor para aumentar su temperatura o para calentarse. En cambio, otras sustancias con poquito calor pueden calentarse mucho, con poco calor pueden aumentar bastante su temperatura. A eso se le conoce como la capacidad calorífica de las sustancias. Yo soy una persona a la que le gusta mucho cocinar y siempre que cocino, o muy a menudo, noto un fenómeno bastante peculiar. Se lo voy a mostrar. A menudo cuando cocino, puedo notar que al utilizar una cuchara de plástico, me la puedo pasar aquí todo el tiempo en la cocina, moviendo los alimentos. Y pues no siento casi nada, solamente el placer de estar cocinando. Mas sin embargo, cuando utilizo una cuchara, y esta cuchara está hecha de metal, puedo sentir que en muy poco tiempo, esta cuchara me va quemando la mano. Y entonces voy a tener que soltarla, porque si no de verdad que me va a doler. La diferencia que hay cuando cocino con cada una de estas dos cucharas o con cada uno de estos dos materiales es que cada uno de estos tiene diferentes cantidades de capacidad calorífica. La cuchara de metal tiene una capacidad calorífica muy baja, por lo que con poca cantidad de calor se calienta bastante. Sin embargo, la cuchara de plástico tiene una capacidad calorífica muy elevada, lo que permite que puedas estar cocinando por largos tiempos y entonces esta cuchara no se calienta y lo que es posible continuar con esta labor. Por eso las sartenes precisamente están hechos de estos materiales. Como podemos ver, esta sartén, toda la parte que se debe calentar está hecha de metal, puesto que debe ser un buen conductor de calor, una sustancia con una capacidad calorífica muy baja. Y por otra parte tenemos el mango de la sartén. Este mango de la sartén se hace con plástico, precisamente porque está trabajando como un aislante que hace que no pase el calor hacia mi mano. El plástico, como ya habíamos mencionado, tiene una capacidad calorífica muy elevada, lo que hace que necesite mucho calor para aumentar su temperatura. Capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de una sustancia se define como la relación que existe entre el calor que se suministra a un cuerpo y el incremento de temperatura que se produce en él. La capacidad calorífica también se puede definir como la cantidad de calor que intercambia un cuerpo con su entorno para que su temperatura varíe 1 grado centígrado. La capacidad calorífica de las sustancias depende de dos factores. El primero depende del tipo de sustancia que sea. Algunos materiales tienen muy baja capacidad calorífica. Eso quiere decir que con poco calor pueden lograr un cambio de temperatura. Sin embargo, hay otros materiales que tienen altas capacidades caloríficas, lo que quiere decir que necesitan gran cantidad de calor para poder calentarse, para poder elevar su temperatura. En estas imágenes les muestro algunos metales que son muy buenos conductores de calor. Estos metales tienen muy bajas capacidades caloríficas, a diferencia de unos guantes de bombero, que de hecho su labor es evitar que las personas se quemen cuando estén en contacto con el fuego. El otro factor es la cantidad de masa que posea una sustancia. Es evidente que si pongo a calentar cierta cantidad de agua, se va a tardar determinado tiempo en hervir. Sin embargo, si reduzco la cantidad de agua, o sea, si reduzco la cantidad de masa de agua en el recipiente, es lógico que en menos tiempo va a llegar a su estado de ebullición. Para calcular la capacidad calorífica utilizamos la siguiente fórmula. Capacidad calorífica la representamos con la letra C mayúscula. Capacidad calorífica es igual a la cantidad de calor dividido entre la variación de temperatura, donde Q a partir de ahora lo empezaremos a ver como calor aplicado, la cantidad de calor que se aplica. ¿Cómo se mide el calor? Lo vamos a medir en calorías. Por otra parte, variación de la temperatura, delta T.
que lo medimos en grados centígrados. Y lo que nos da C mayúscula, que significa capacidad calorífica. ¿Cómo se mide una capacidad calorífica? Bueno, pues se puede medir en calorías sobre grados centígrados, o se puede medir en cualquier forma que haya una relación entre el calor sobre una temperatura. Por ejemplo, también puede ser en joules sobre grados centígrados, kilocalorías sobre grados centígrados, calorías sobre grados Kelvin, o por qué no, inclusive BTUs sobre grados Fahrenheit. Pero de todos estos, para este curso vamos a emplear la unidad calorías sobre grados centígrados. Esa va a ser la unidad más importante y es la que vamos a estar utilizando en todos los ejercicios que resolvamos más adelante. Es importante mencionar que si ponemos dos trozos de la misma sustancia, pero esos dos trozos tienen diferentes masas, pues la capacidad calorífica de cada una de estas dos sustancias va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que se tiene que aplicar para lograr que cambie su temperatura va a ser diferente. La cantidad de calor depende de las masas. Entonces la capacidad calorífica de la sustancia 1 es diferente a la capacidad calorífica de la sustancia 2. Sin embargo, si dividimos el valor de la capacidad calorífica de cada una de estas dos sustancias entre el valor de su masa correspondiente, entonces allá tendremos valores iguales. La capacidad calorífica sobre la masa de la sustancia 1 es igual a la capacidad calorífica sobre la masa de la sustancia 2. A esta relación entre la capacidad calorífica dividido entre la masa se le conoce como calor específico de cada sustancia. El calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica de una sustancia dividido entre su masa. Por otra parte, el calor específico se define como la cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Mientras mayor sea el calor específico de una sustancia, se necesita intercambiar mayor calor para variar su temperatura. Para medir el calor específico de las sustancias, utilizamos la siguiente fórmula. Calor específico es igual a la capacidad calorífica dividido entre la masa. Pero recordemos que nosotros ya conocemos cuál es la fórmula de capacidad calorífica. Entonces, capacidad calorífica es igual a la cantidad de calor dividido entre la variación de la temperatura. Entonces, ¿qué les parece si sustituimos esta C por su equivalencia? De esta forma nos quedaría que el calor específico sería igual a la cantidad de calor aplicado dividido entre el valor de la masa multiplicado por la variación de la temperatura. Así que tenemos la fórmula del calor específico. Calor específico es igual a la cantidad de calor dividido entre la masa multiplicado por la variación de la temperatura, donde Q representa el calor aplicado en calorías. Variación de la temperatura se representa delta T y se mide en grados centígrados, y M minúscula significa masa, medido en gramos. CE significa calor específico y la unidad para medir el calor específico es en calorías sobre gramos grados centígrados. Utilizando esta fórmula y con base a experimentación, se han obtenido valores de calores específicos de gran cantidad de sustancias. De hecho, si nos damos a la tarea de investigar, yo creo que podríamos obtener cuál es el valor de calor específico de la sustancia que nos imaginemos. Sin embargo, en esta tablita les muestro los valores de diversas sustancias, mostrándonos cuánto vale su calor específico en dos unidades diferentes. Por ejemplo, el agua tiene un valor de 1 caloría por cada gramo grado centígrado. El hielo tiene un valor más pequeño, 0.5 calorías por cada gramo grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el hielo es más fácil calentar que el agua. Y así vamos viendo cuáles son las sustancias que tenemos en esta tabla. Veamos, por ejemplo, la plata. La plata tiene un valor de 0.056 calorías por cada gramo grado centígrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si comparamos nuevamente la plata, por ejemplo, con el agua, la plata se calienta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el valor de su calor específico es mucho menor al valor del calor específico del agua. Por otro lado, en esta columna tenemos los valores de los calores específicos, pero presentados en otras unidades. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 4200 joules por cada kilogramo grado centígrado.
Y así podemos comparar cada una de estas sustancias. Para finalizar, vamos a describir cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver problemas con estos temas. Tenemos la primera fórmula que ya había mencionado. Calor específico es igual al calor dividido entre la masa multiplicado por la variación de la temperatura. Quiero mostrarles que esa fórmula la ingresé en una pirámide. Haciendo uso de la técnica de la pirámide, vamos a despejar y vamos a obtener las fórmulas que necesitemos. Tenemos que el calor específico es igual al calor dividido entre la masa multiplicado por la variación de temperatura. Y fíjense cómo aquí cambió un poquito algo. ¿Recuerdan ustedes qué significa delta T? Significa variación de la temperatura. Y para que exista una variación de la temperatura, tenemos que tener una temperatura final menos una temperatura inicial. Y entonces, como el valor de los calores específicos de las sustancias podemos encontrarlos en tablas, pues va a ser más común o va a ser más importante utilizar otras fórmulas que me permitan calcular diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera calcular la cantidad de calor que tengo que aplicar para elevar la temperatura de cierto material? Entonces, para calcular la cantidad de calor, despejo. Q es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de la temperatura, identificando cuánto vale la temperatura final y cuánto vale la temperatura inicial. Por otra parte, si quisiera calcular a qué temperatura final va a quedar una sustancia después de aplicarle cierta cantidad de calor, despejamos y obtenemos que temperatura final va a ser igual a la cantidad de calor dividido entre el calor específico, y a todo eso le voy a sumar el valor de la temperatura inicial. Esas son las tres fórmulas que vamos a utilizar y estén pendientes al siguiente video donde vamos a resolver problemas ejecutándolas. Saludos a todos, que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.